Y queridas estudiantes, es por eso que nunca deben intentar demostrar un puñetazo mortal sariano en un humano sin importar cuánto le rueguen, profesor Katiachi. Se desplomó en su silla flotante. Sus tentáculos se movían con lo que solo podría describirse como TPT, la clase de artes marciales alienígenas. En entrenamiento lo miraron fijamente. Mandíbulas abiertas, un alma valiente, un Vex. Noran, con más curiosidad que instinto de autoconservación, levantó un tentáculo, pero profesor, seguramente el humano no podría haber sobrevivido a semejante técnica. El puñetazo mortal Cyroaxian es famoso. En 12 galaxias por su letalidad, Cracks dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Oh, my sweet summer lava. No solo sobrevivió el humano, sino que pidió y yo. Cito, es que todo lo que tienes cara de calamar, mi abuela golpea más fuerte que eso, ya ha estado muerta durante 20 años la clase. Colectivamente jadeó una sinfonía de silbidos, chasquidos y un gorgoteo particularmente perturbador de la gelatinosa. Mancha en la última fila. Pero eso es imposible, exclamó otro. Estudiante. Este era un praxiano con una cabeza, como una piña. Demasiado madura, el golpe mortal debería haber licuado sus órganos. Los tallos oculares de KX cayeron debería haber, podría haber, déjenme contarles, mis queridos alumnos, la historia de cómo yo, Cracks el invicto gran maestro de los 7 estilos estelares, recibí mis tentáculos de un humano llamado estremecimiento. Chad, la clase se inclinó. En éxtasis, incluso la gelatinosa. Mancha dejó de gorgotear, todo comenzó en la Conferencia de Intercambio Cultural Intergaláctico, ya saben, ese circo anual, donde todos pretendemos preocuparnos por las costumbres de los demás mientras juzgamos en secreto las elecciones de moda de todos. Yo estaba allí, por supuesto, para demostrar la superioridad de nuestras artes marciales. La voz de KX adquirió una calidad de ensueño perdida en el recuerdo. Acababa de terminar una demostración impecable de la técnica del negador de nebulosa, dejando a la audiencia asombrada, y luego se acercó al profesor. Los tentáculos se curvaron en una imagen de asco, si se quiere, tienen la forma de una figura de acción mal diseñada, todos los ángulos y bultos en los lugares equivocados, usando lo que solo puedo describir como una prisión de tela para su torso, adornado con la palabra Sun Out Guns, out. Más tarde supe que esto no se refería a armas de plasma, sino a sus propios apéndices superiores. Es ridículo que Chad se haya pavoneado hacia mí con un recipiente de líquido marrón espumoso en una mano. Oh, tío Calamar, gritó lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos en Necker Prime. Fueron unos movimientos geniales, pero apuesto a que podría ganarte en una pelea justa. Cracks hizo una pausa para lograr un efecto dramático. La clase estaba tan silenciosa que se podía escuchar un susurro. Las alas de las avispas revoloteaban naturalmente. Me sentí ofendido. Yo, el invicto, desafiado por este simio erguido, le informé en mi tono más diplomático que tal competencia sería imprudente y potencialmente fatal para él. ¿Y qué? Dijo el humano. Preguntó el estudiante Borian, prácticamente vibrando de anticipación. La voz de KX se redujo a un susurro. Dolorido, dijo, hermano, ¿acaso puedes levantar? La clase estalló en murmullos confusos. Cracks agitó un tentáculo para hacer silencio. Sé. Yo también estaba desconcertado por este extraño llamado de apareamiento, pero antes de que pudiera reflexionar sobre su significado, Chad ya se había quitado la prenda superior, revelando un torso que parecía haber sido tallado de carne pálida sin pelo. Mira a estos chicos malos, cacareó, flexionando sus brazos en una exhibición que solo puedo asumir que estaba destinada a intimidarlo. Principalmente solo me confundía. Estaba teniendo algún tipo de ataque. Debería llamar a asistencia médica. Los ojos de KX acechan. Giraron para encontrarse con la mirada de cada estudiante. Que esta sea tu primera lección. Nunca subestimes la capacidad humana para una confianza fuera de lugar. En mi sabiduría infinita decidí enseñarle a Chad una lección de humildad. Acepté una demostración, solo una técnica. Pensé que era suficiente para mostrarle el error de sus maneras sin causar daño permanente. Elegí el puñetazo mortal Sarian, un movimiento tan devastador que una vez convirtió una luna entera en polvo cósmico. Los tentáculos del profesor cayeron. Golpeé con una forma perfecta, canalizando la energía de una estrella moribunda en mi golpe. Aterrizó directamente en el abdomen expuesto de Chad. Hubo un sonido como un trueno.
Una onda expansiva recorrió la sala de conferencias rompiendo vasos y provocando que varios delegados se molieran de miedo. Bear y Chat Chat eructó. La clase contuvo la respiración. Colectivamente, excepto por los que respiraban a través de su piel, se volvieron de un tono más pálido de cualquier color que fueran. Miró hacia abajo, a su estómago donde se estaba formando una marca roja furiosa, y dijo, y cito, «Escuché que le hizo cosquillas, hazlo otra vez, cracks». Enterró los tallos de sus ojos en sus tentáculos. Yo estaba estupefacto, fluí total y absolutamente desconcertado en mi conmoción. No me di cuenta de que Chad se estaba preparando para un ataque propio. «Mi turno, calamares», Manny gritó. Y luego, oh, el horror secó a la clase. Parecía confundida. KRA suspiró. «Es un movimiento humano. Eran ellos, ya sabes qué. No importa, lo importante es que de alguna manera este gesto ridículo canalizó suficiente energía Katik para enviarme volando por la habitación. Me estrellé contra 3 paredes de carga y terminé en la unidad de reciclaje de cintura del centro de conferencias para cuando me saqué del biodigestor, destrozando miles de desechos de especies alienígenas. Chad se había convertido en el centro de atención. Una multitud de seres impresionables lo rodeaban todos, ansiosos por aprender los secretos de esta devastadora técnica de Dab. La voz de Kaikes adoptó un tono de desesperación y eso, mis estudiantes, era solo el comienzo. Palabra difundida, los humanos parecían tener artes marciales, propias técnicas extrañas e incomprensibles transmitidas a través de algo llamado memes de Internet antes de que lo supiéramos. Los dojos en toda la galaxia estaban ofreciendo clases de baile de Fortnite y Naruto. Corriendo, el estudiante praxiano levantó un apéndice vacilante, pero el profesor seguramente. Estas artes de memes no podían ser tan efectivas como nuestras técnicas consagradas por el tiempo. Cracks soltó una risa amarga. «Oh, mi dulce fruta de verano», pensarías que sí. ¿No es así? Pero esto es lo que pasa con los humanos. Tienen esta capacidad exasperante de convertir incluso los conceptos más ridículos en herramientas devastadamente efectivas. Tomemos como ejemplo la carrera de Naruto, una forma de locomoción tan aerodinámicamente inequívoca que debería resultar en que el corredor caiga de cara en cuestión de segundos, y sin embargo, de alguna manera los humanos que usan esta técnica han superado a nuestros mejores velocistas cuánticos. El mes pasado, un equipo humano de corredores de Naruto ganó el maratón de Andrómeda cubriendo 50.000 años luz en lo que ellos describieron como un tipo totalmente tubular del tiempo. La clase murmuró con incredulidad. Cracks asintió sabiamente. Lo sé, desafía toda lógica, pero así son los humanos para ti. Son como la propia realidad del universo. Fallo, pero empeora. Cracks continuó, bajando su voz a un susurro conspirativo. Han comenzado a combinar sus artes de memes con nuestras técnicas tradicionales. La semana pasada fui testigo de una derrota humana de Cass NW War Beast usando algo llamado la muerte de Jet Fu Blossom. La gelatinosa mancha en la parte de atrás finalmente habló con su voz, una serie de gorgoteos burbujeantes que se tradujeron aproximadamente a lo que en nombre del huevo cósmico es una muerte de Jet Fu Blossom. Crack se estremeció. Imagínate la gracia de la postura de loto de Senton combinada con el poder puro de una supernova. Ahora imagina toda esa elegancia y poder canalizados al lanzar un zapato mientras gritas «Jet» a todo pulmón. La clase parpadeó colectivamente, una vista fascinante, dada la variedad de estructuras oculares presentes. El zapato que debería mencionar era una cosa llamativa llamada Crockett. Golpeó a la bestia de guerra entre los ojos y juró por las 5 lunas de Sor, las criaturas, los recuerdos ancestrales. Viento. Los tentáculos de Ki se retorcían en agitación y ni siquiera me hagas empezar con lo que han hecho con el antiguo arte de hablar basura. Los humanos lo han elevado a una forma de guerra psicológica. Eso haría que un susurrador del vacío llorara de envidia. La semana pasada, durante el torneo galáctico de artes marciales, fui testigo de cómo un competidor humano devastó a un tono hiperinteligente del color azul. Usando nada más que palabras, se acercó a su oponente y le dijo: «Oye, ¿sabes de qué color eres? Incluso pelea». La clase gimió colectivamente ante el juego de palabras. Cracks asintió exactamente. El tono de azul estaba tan angustiado que desapareció de nuestra realidad por completo. El humano fue descalificado por usar armas. Bromas de papá gris en un evento de combate desarmado. El estudiante vexiano, todavía procesando toda esta información, preguntó: «Pero profesor, seguramente podemos adaptarnos, aprender a contrarrestar estas artes marciales». Cracks dejó
salir un largo suspiro cansado. ¡Oh, lo hemos intentado! El Consejo Galáctico de Artes Marciales ha estado trabajando durante mucho tiempo para desarrollar contramedidas los axianos Saro. Intentaron crear una defensa contra el temido Dab, inventando una técnica llamada el escudo anti-AT. Funcionó durante unos 5 minutos. Luego a un humano se le ocurrió la idea de combinar el Dab con algo llamado hilo dental. La técnica resultante, que llamaron la loción Dab, creó una onda en el continuo espacio-tiempo que transformó a todo Zorogex y Dojo. De adentro hacia afuera, literalmente. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo lleva revertir un edificio de geometría no Ukan solo? El papeleo tomó 3 ciclos estándar. La clase se sentó en silencio aturdido tratando de volver a sus diversas estructuras cerebrales en torno a esta información. Continuó Crack su voz, teñida con una mezcla de asombro y miedo, y no son solo las técnicas físicas de las que tenemos que preocuparnos. Los humanos tienen esta cosa que hacen, la llaman guerra mimética, es como un combate psicológico, pero convertida en arma en un grado absurdo. El mes pasado, durante la cumbre diplomática en 1980, la Proximus Centaur B, un delegado humano, terminó una disputa de sangre de siglos entre el UXY y el G, simplemente mostrándoles algo llamado un video de gatos. Ambas especies estaban tan abrumadas por el concepto de agresión linda que olvidé por qué estaban peleando. En primer lugar, la cabeza de los estudiantes praxianos se agitó en confusión, pero el profesor, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden estos memes ser tan poderosos? Los tallos oculares de KX se inclinaron. Eso, mi querido estudiante, es la pregunta que mantiene despierto al Consejo Galáctico por la noche, o lo haría si el sueño fuera una constante universal. La teoría principal es que los humanos han evolucionado en un entorno tan caótico y sin sentido que han desarrollado la capacidad de manipular la realidad a través de la pura fuerza de la creencia colectiva. En términos más simples, Cracks continuó, si suficientes humanos piensan que algo es asombroso, se vuelve asombroso. Si deciden que un movimiento de baile en particular es poderoso, se vuelve poderoso. Es como si estuvieran reescribiendo las leyes de la física con su imaginación. El gelatinoso Blob gorgoteó, de nuevo, esta vez sonando claramente preocupado. Oh, sí, Kra sintió entendiendo. La preocupación de Blob empeora. Han comenzado a aplicar esto. Yo magia. Tecnología. La semana pasada un científico humano reveló un motor más rápido que la luz, alimentado completamente por Vibes. La clase estalló en una charla confusa. Cracks agitó sus tentáculos para hacer silencio. Sé. Suena imposible, pero vi la demostración yo mismo. El científico, una mujer humana joven con cabello teñido en colores que estoy bastante seguro que no existen en nuestro espectro visible, simplemente se acercó. El motor colocó su mano sobre él y dijo, y yo, Quotenfam, vamos a comer este esquí. A través de la galaxia, los tallos oculares de Cats se abrieron en asombro. Recordado, el motor se iluminó como una supernova teniendo un ataque, y lo siguiente que supimos fue que estábamos en la galaxia de Andrómeda. El viaje de regreso fue alimentado por algo que ella llamó energía de gran estado de ánimo. El estudiante Borian, que parecía estar al borde de un ataque de nervios, preguntó, pero, ¿cómo competimos con esto? ¿Cómo nos defendemos? Los tentáculos de Kiss cayeron. Que mis queridos estudiantes, es el billón crédito. Pregunta la Fuerza de Defensa Galáctica. Ha estado trabajando todo el tiempo para desarrollar contramedidas. Hasta ahora nuestra estrategia más efectiva ha sido jugar junto a la clase. Parecía confundido. Cracks elaboró, ves que los humanos tienen esta extraña debilidad. Si aceptas su absurdidad, sí, te unes a la broma, como dicen, parece amortiguar los efectos de distorsión de la realidad de sus artes meméticas, por ejemplo, los Caballeros Nebulosa. Aruanos, una vez los guerreros más temidos en 3 galaxias, estaban al borde de disolverse después de repetidas derrotas humillantes a manos de los señores Memal humanos, pero entonces un valiente caballero tuvo una idea. Durante su siguiente confrontación, en lugar de sacar su espada cuántica, sacó un instrumento primitivo de la Tierra llamado Kazooie. Comenzó a tocar una melodía que los humanos llaman nunca. Voy a renunciar a ti. La voz de Kakis adquirió un tono de asombro. Los oponentes humanos estaban tan sorprendidos, tan encantados por este inesperado Rickroll, que ellos inmediatamente declararon a los Caballeros de la Nebulosa, basados en la píldora roja. Hasta el día de hoy, no estoy
completamente seguro de lo que eso significa, pero los caballeros ahora son miembros honorarios de algo llamado Meme 6, los tentáculos del profesor. Se agitaron en un gesto de aceptación resignada y entonces, mis estudiantes, ese es el estado de las artes marciales en nuestra galaxia. Hoy nos encontramos en una encrucijada. Seguimos aferrándonos a nuestras antiguas tradiciones que corren el riesgo de quedar obsoletas. Frente al Yifu y el Dabku o abrazamos. La caos zambullirse de cabeza en el remolino, vórtice del combate místico humano y esperar que salgamos del otro lado con nuestra cordura. Intacta la clase se sentó en silencio atónito, cada estudiante lidiando con esta información que cambia paradigmas a su manera. La fruta de la cabeza praxiana se había vuelto de un tono alarmante de Morph. Los tentáculos boreanos estaban atados en nudos. La masa gelatinosa se había dividido en dos masas más pequeñas, presumiblemente para duplicar su poder de procesamiento. Cracks examinó a sus estudiantes. Su tallo ocular se suavizó con simpatía. Sé que esto es mucho para asimilar. Cuando tenía tu edad, el mayor desafío al que nos enfrentábamos era dominar el puñetazo de plasma plutoniano. Ahora debemos lidiar con técnicas como el Sonic, Dab y el Quantum Whip, y casi Ney no se enderezó en su silla flotante, sus tentáculos ondulando con determinación. Pero no teman, mis estudiantes, porque tan caóticos e impredecibles como los humanos, también han demostrado una notable capacidad de cooperación y adaptación. Muchos de ellos están tan ansiosos por aprender nuestras formas como nosotros por entender las suyas. De hecho, Cracks continuó con un dejo de emoción en su voz. Hay un movimiento creciente entre los artistas marciales humanos para crear un estilo verdaderamente universal. Lo llaman Fufu Galáctico. Combina la precisión de las formas de tentáculos arianos, la gracia fluida de la población de auras manipul boreanas, el poder puro de Praxi y Fruit Fu, y sí, incluso la absurdidad alucinante del combate meme humano. El tallo ocular de KX giró para absorber las expresiones mixtas de confusión, miedo y curiosidad renuente en los rostros de sus estudiantes. Puedo ver que todos están procesando esta información a su manera única. Algunos de ustedes parecen haber descubierto que su especie no es el centro del universo. Otros parecen estar contemplando un cambio de carrera a algo menos que altere la realidad, como la cuántica, mecánico o viaje en el tiempo, logística. El gelatinoso blob en la espalda, ahora reunido en una sola masa temblorosa, balbuceó una pregunta que se tradujo aproximadamente también. Pero profesor, ¿cómo podemos adaptarnos a este estilo caótico humano sin perder nuestras propias tradiciones? Los tentáculos de Kaik se movieron en lo que Pet para un gesto tranquilizador en su especie. Una excelente pregunta, Blob, cuyo nombre realmente debería recordar, pero no. La clave, como nuestros amigos humanos dirían, es vibrar con él mientras se mantiene real. La clase colectivamente parpadeó en confusión. Permítanme demostrar KRA, dijo flotando desde detrás de su escritorio. Observen la postura tradicional de saludo. Sarian extendió sus tentáculos en un patrón complejo que parecía un cruce entre danza interpretativa y un juego de twister que salió terriblemente mal. La clase asintió en reconocimiento. Ahora miren lo que sucede cuando le aplicamos un toque de estilo humano. Cracks repitió el movimiento, pero esta vez agregó un movimiento de balanceo y terminó con lo que solo podría describirse como una versión de tentáculo de las manos de Jazz. He aquí que, exclamó el Saroswagen, saluda y mantiene los principios básicos de nuestro saludo tradicional, al tiempo que incorpora el concepto humano de mirar, volar la cabeza de los estudiantes praxianos. La fruta se había vuelto de un fascinante tono de puse. Pero, profesor, chilló, ¿no es esto irrespetuoso con nuestras antiguas costumbres? Los tallos de los ojos de Kaek se inclinan ligeramente a joven praxiano. Una vez compartí tus preocupaciones, pero considera esto: nuestras antiguas costumbres no son monolitos estáticos. Evolucionaron con el tiempo, adaptándose a nuevos desafíos e incorporando influencias de varias culturas que encontramos. Hizo un gesto expansivo con sus tentáculos. El golpe mortal saroriano, por ejemplo, era originalmente una técnica para ablandar la carne. No fue hasta que el gran maestro Sarik borró accidentalmente una luna mientras preparaba la cena que nos dimos cuenta de su potencial de combate. La clase se rió nerviosamente. En esta revelación el punto es que, Cracks, la adaptación continua es clave para la supervivencia, y en este momento la galaxia está cambiando.
más rápido que un Sordex y un cambiaformas. En una fiesta de disfraces, el estudiante Borian levantó un apéndice tentativo, pero, profesor, ¿cómo podemos siquiera empezar a entender estos memes humanos? Parecen desafiar toda lógica. Los tallos oculares de un Thrax brillaron con diversión. Ah, ahí radica la belleza y el desafío. Verá, los memes son para los humanos lo que el entrelazamiento cuántico es para las partículas. Una fuerza misteriosa que los conecta y los influye de maneras que apenas estamos empezando a entender. Activó la pantalla holográfica en su escritorio proyectando una imagen de una peculiar criatura terrestre. Tome esto como ejemplo. Esto es lo que los humanos llaman un dogo. Es un canino, pero su poder no reside en sus dientes o garras. No. Su fuerza proviene de la extraña frase gramaticalmente incorrecta que se superpone a su imagen. La clase se inclinó para estudiar la imagen con una mezcla de confusión y fascinación. Ahora Cracks continuó a nuestros ojos esto. Puede parecer un galimatías sin sentido, pero para los humanos esta imagen tiene suficiente poder mimético para influir en los mercados de valores, influir en las opiniones políticas y, en un caso memorable, convocar accidentalmente a un guardia anciano de Minute Boss. Una dimensión de Saspuro, el gelatinoso. Blob gorgoteó. Inquisitivamente no hablamos del incidente de la dimensión SAS, dijo Cracks con firmeza. La limpieza por sí sola hizo retroceder a la diplomacia. Galáctica 3 siglos y ni siquiera me hagas empezar con el trauma psicológico infectado por el dios anciano enfermo. Bourne se aclaró la garganta o lo que sea, que pasó por una garganta en su especie. El punto es que si bien no podemos entender completamente el funcionamiento interno de la magia de los memes, podemos aprender a aprovechar su poder. No es muy diferente a aprender a usar un cañón de agujero negro. No necesitas entender las complejidades de la física de singularidad para apreciar su capacidad de arruinarle el día a alguien. La fruta de la cabeza de los estudiantes praxianos había comenzado a emitir un brillo tenue, una breve señal de intensa concentración. Pero, profesor, ¿cómo incorporamos estos memes a nuestras técnicas de combate sin perder nuestra dignidad? Cracks dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad suspiro exasperado. Dignidad. Mi querido estudiante, la dignidad es un lujo que ya no podemos permitirnos en esta galaxia de memes. Come memes. Además, te sorprenderías de lo liberador que es aceptar un poco de absurdidad. Hizo un gesto hacia una cicatriz en uno de sus tentáculos. Mira esto, yo lo tengo. Durante la Gran Guerra de Memes de 2089, un oponente humano me golpeó con algo llamado Geek Cannon. Estuve en mi tracción durante semanas, pero aprendí más sobre la naturaleza de la realidad en ese momento que en todos mis años de estudio de metafísica cuántica. La clase se inclinó. En éxtasis. ¿Me ves? Cracks continuó su voz adquiriendo un tono reverente mientras yo volaba a través de 3 paredes y en órbita baja. Tuve una epifanía. El universo en toda su vasta complejidad es fundamentalmente absurdo y humano. En su hermosa manera caótica han aprovechado ese absurdo como una fuente de poder. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Nuestro desafío entonces no es resistir este absurdo, sino abrazarlo para canalizarlo hacia Jade cuando otros se retirarían para daba ante el peligro también. ¿Cuál es la frase? Así para mantenerlo al 100 incluso cuando la situación es muy grande. El estudiante Borian, sus tentáculos ahora están atados en lo que parecía un nudo de marinero. Preguntó, vacilante, pero el profesor, ¿cómo podemos siquiera empezar a entrenar en estas artes? Los tallos oculares de Case brillaron de emoción. Me alegro de que preguntes, ya que sucede que el Consejo de Artes Marciales Galácticas ha aprobado recientemente un nuevo plan de estudios diseñado para cerrar la brecha entre las técnicas tradicionales y el combate humano. Activó su proyector hueco, de nuevo mostrando una serie de imágenes que parecían un sueño febril. Tuve un hijo amado con un libro de texto de física cuántica, y lo crié con una dieta de cafeína pura y pavor existencial. Esto, mis ansiosos alumnos, es Mimi Fu. El arte del combate viral es un programa integral que combina lo mejor de nuestras artes marciales tradicionales con el potencial de deformación de la realidad de los memes humanos. La clase miró fijamente las imágenes, una mezcla de fascinación y terror, evidente en sus diversas caras alienígenas. Comenzaremos con lo básico. Cracks. Primero, aprenderá la postura del gato poco impresionado. Esta postura defensiva canaliza la energía distante de un felino,
lo que lo hace prácticamente inmune a los ataques psicológicos. Demostró que de alguna manera logró verse aburrido y crítico al mismo tiempo, a pesar de su fisiología claramente no felina. Luego pasaremos a las técnicas ofensivas. El Hadouken Haha combina la proyección de energía de los videojuegos humanos clásicos con el poder puro de un GIF de reacción bien sincronizado. Cuando se ejecuta correctamente, puede reducir a un oponente a un lío de risas confusas y tartamudeantes. Krax usa su mundo de tentáculos en un patrón complejo, que termina en un empuje que envió una onda de caras de memes distorsionadas en cascada por toda la habitación. Varios estudiantes se agacharon instintivamente, pero el verdadero poder del meme Fu no radica en las técnicas individuales, sino en la capacidad de encadenarlas en combinaciones devastadoras. Imagínese si abre con un novio distraído F, haciendo una transición suave a un Rick Roundhouse y terminando con un sorprendido Pikachu golpea a tu oponente. No sabrá si reír, llorar o cuestionar toda su existencia. El gelatinoso blob en la espalda había comenzado a vibrar a una frecuencia que amenazaba con hacer vibrar la cristalería cercana. Krax se movió rápidamente para tranquilizarlo. Ahora no te preocupes, lo sé. Todo esto suena abrumador, pero recuerda que la clave para dominar el fumalo es la misma que con cualquier práctica de arte marcial: paciencia y una voluntad de verse absolutamente ridículo en la búsqueda del máximo poder. Hizo un gesto hacia un póster en la pared que mostraba a un felino terrestre extrañamente musculoso haciendo una pose que desafiaba varias leyes de la anatomía. El texto a continuación decía: aguanta. Ahí, bebé, esto, mis estudiantes, será tu mantra. Cuando el entrenamiento se vuelva difícil, cuando te encuentres cuestionando tus opciones de vida mientras perfeccionas tu N y gato en Jutsu, recuerda estas sabias palabras para Al abrazar lo absurdo, descubrimos la verdadera fuerza. La voz de Kaakis adquirió un tono de profunda sabiduría o posiblemente de leve indigestión. Era difícil decirlo con su especie después de todo en un universo donde los viajes más rápidos que la luz se impulsan por vibraciones y las guerras intergalácticas pueden terminarse con videos de gatos. ¿Existe realmente un límite a lo que podemos lograr? La clase se sentó en un silencio atónito. Cada estudiante lidiaba con esta información que cambia paradigmas a su propia manera única. La fruta de la cabeza praxiana había comenzado a emitir un leve zumbido. Los tentáculos boreanos de alguna manera se habían unido para formar una réplica perfecta del meme del novio distraído. La gelatinosa mancha se había formado en una serie de caras de reacción que pasaban por alucinados. No estoy seguro de si esto está bien a intervalos regulares. Krax examinó a sus estudiantes con una mezcla de orgullo y leve preocupación. Puedo ver que todos están procesando esto. Información en tus propias formas especiales. Bueno, ese es el primer paso para adoptar la mentalidad de meme. Recuerda, en meme Fu no hay movimientos incorrectos, solo oportunidades inesperadas para la grandeza viral. Volvió flotando a su escritorio, sus tentáculos moviéndose en lo que podría haber sido un baile de celebración o una convulsión leve. Ahora entonces, ¿quién está listo para nuestra primera lección práctica? Hoy aprenderemos la esquiva Doge, una técnica defensiva que aprovecha el poder de la mala gramática y la popularidad inexplicable para crear un escudo impenetrable de puro asombro mientras la clase se preparaba vacilante para sumergirse en el extraño nuevo mundo de meme Fu. Krax no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Seguro la galaxia tal vez nunca vuelva a ser la misma. Las artes marciales tradicionales podrían cambiar para siempre la realidad misma. Podría estar unida por nada más que la creencia colectiva en el poder de los chistes de Internet. Pero mientras observaba a sus estudiantes intentar su primera defensa incómoda, muy proteger posturas, Krax sabía una cosa con certeza. El futuro de las artes marciales galácticas iba a ser absolutamente positivamente alucinantemente iluminado y, en algún lugar allá afuera en la vasta extensión del espacio, Chad probablemente estaba haciendo algo increíblemente estúpido, increíblemente valiente e increíblemente efectivo, porque así es como los humanos manejan el universo. Nunca sabrían qué lo golpeó,